Muy buenos días, iglesia. El Señor les bendiga con toda bendición. Damos gracias al Señor por permitirnos el privilegio de congregarnos hoy, sabiendo que hay una fuerte competencia el día de hoy, pero para nosotros el día del Señor es el día del Señor y de nadie más. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Efesios, en el capítulo 4. Voy a leer para ustedes a partir del versículo 17 hasta el versículo 32. Este es el sermón número 12 que se va a predicar de la carta a los Efesios. Y se ha titulado La transición del hombre viejo al hombre nuevo. También el título que tiene en sus Biblias en Reina Valera, la vida del Espíritu, es también bastante adecuado. Pero como pueden observar, en el transcurso del texto hay una comparación, una confrontación entre el hombre viejo y el hombre nuevo. Dice así la palabra del Señor. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, desde que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Amén. Es una porción extensa, pero como pueden ver, en toda esa porción tenemos una unidad de pensamiento muy clara, y es la comparación que se hace entre andar en el hombre viejo y andar en el hombre nuevo que ha sido regenerado por el Espíritu de Dios. A manera de introducción, quiero recordarles, hermanos, que hemos visto y hemos escuchado cómo el apóstol Pablo, en los primeros capítulos de esta epístola, nos ha mostrado los profundos misterios que implica la gracia de Dios, la cual se ha manifestado a través de Jesucristo para la salvación de su pueblo, el cual es su iglesia, el cual tiene, o la cual como iglesia tiene un alto llamamiento y una elevada vocación espiritual, y ha demostrado que todo lo que somos obedece solamente a la gracia de Dios. Es decir, estamos aquí reunidos
Nuestras vidas han sido regeneradas y convertidas, y esto es únicamente por la sola gracia de Dios que nos ha bendecido con esa bendición espiritual. Pero también es importante que advirtamos el orden tan precioso de esta carta, el orden que el apóstol Pablo ha colocado, y se puede resumir en dos: doctrina y práctica. Hemos expresado que en los primeros 3 capítulos el énfasis de Pablo es en la parte doctrinal, y que a partir del capítulo 4 hasta el 6 el énfasis es en la parte práctica y de aplicación, no queriendo decir que del 4 al 6 no hay doctrina, también hay doctrina, pero el énfasis principal en esos últimos 3 capítulos va dirigido a la aplicación personal de la doctrina aprendida. Y en ese orden es que se presenta esta carta: doctrina y práctica, y que de hecho tiene que ser lo que acompañe a cada verdadero creyente: doctrina y práctica. Y en ese orden, ya vamos a explicar por qué debe ser en ese orden. Porque, mis hermanos, una verdadera y duradera práctica cristiana solo se puede desprender de una correcta doctrina bíblica. Cuando se invierte ese orden y primero se enseña la práctica y por último la doctrina, simplemente estamos cayendo en un moralismo que muy pronto degenerará en una simple o religiosidad o un misticismo o un fanatismo sin sentido. Y esto trae como consecuencia que esa religiosidad, esa moralidad caracterizada por el esfuerzo humano, terminan en consecuencias claramente desastrosas o en caídas claramente desastrosas. Recordemos, hermanos, que los precursores de la Reforma y los reformadores, y luego los puritanos y los presbiterianos reformados y los bautistas particulares, al hacer un estudio muy profundo de las Sagradas Escrituras, concluyeron en este orden teológico que es importante: ortodoxia, ortopraxis y ortopatía. ¿Qué significa en nuestro lenguaje? Ortodoxia es tener el pensamiento correcto o la doctrina correcta. Ortopraxis es la práctica correcta de esa doctrina. Y luego ortopatía significa los sentimientos o las emociones correctas. Pero si invertimos ese orden, ¿qué logramos tener con eso? Ortopatía, o sea, un emocionalismo salido de control, un misticismo salido de control, un fanatismo religioso que no tiene piso porque no tiene doctrina sana. Por esa razón, cuando el apóstol Pablo escribe la carta a los Efesios, la escribe en un orden doctrinal y luego práctico. Porque si fuese al contrario, estamos viendo los resultados tan devastadores y desastrosos que lamentablemente se ven en muchísimas de nuestras iglesias y también en muchísimas de nuestras familias, y por qué no decirlo, en nuestra propia vida. Pero cuando tenemos un fundamento doctrinal bíblico y claro, y tenemos la seguridad de que estamos basándonos y fundamentándonos en la estricta palabra de Dios, tenemos un fundamento fuerte, una roca firme en la cual edificar nuestro desarrollo espiritual, nuestra vida cristiana y nuestra vida como seres humanos. Y al lado, por supuesto, de nuestro prójimo. Esta porción de Efesios 4, del 17 al 32 que acabamos de leer, observamos claramente que hay una exhortación a vivir de acuerdo con la nueva naturaleza que los creyentes hemos tenido en Cristo, y la contrasta con el comportamiento de aquellos que no conocen al Señor. Es decir, hay un claro contraste entre el viejo y el nuevo hombre. Vamos a mirar primero unas pocas porciones y luego desarrollamos verso a verso. La primera porción estaría ubicada de los versículos 17 al 19, porque en este pasaje podemos ver que se parece mucho a lo que la crítica del apóstol Pablo en la carta a los romanos también decía a los gentiles de Roma. Miremos por un momento Romanos capítulo 1. Que también es como una especie de repaso que ya predicamos toda la carta a los romanos, pero aquí
en Efesios, el apóstol hace como una especie de comparación con lo que él ya había dicho en la carta a los romanos, y vamos del versículo 18 en adelante, que dice así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por todos los siglos. Amén. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Esa era la condición que Pablo describía de los gentiles antes de conocer a Cristo. Pero luego el apóstol contrasta en el capítulo 3 de Romanos que la situación de los judíos era igual, que aunque tenían la ley, tenían los profetas, tenían los mandamientos, tenían la ley de Dios escrita, aún así se comportaban como estos gentiles. Por eso dice en el capítulo 3 que tanto gentiles como judíos, delante de Dios, todos pecaron. Dice el versículo 9 de Romanos capítulo 3, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues hemos acusado a judíos y gentiles, que todos están bajo pecado. Pero luego vemos esa misericordia del Señor a través de toda la carta de los Romanos, que se ve reflejada aquí en el libro de los Efesios. Y observen lo que el apóstol Pablo expresa aquí en el libro de los Efesios, en los primeros 3 versículos a partir del 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Si ven que todo eso tiene que ver con lo que acabamos de leer de Romanos, su entendimiento fue entenebrecido. Y lo dice en el versículo 18 en la carta a los Efesios. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Qué comparación tan tremenda. Aquí lo que hace el apóstol Pablo es repetir las descripciones de la condición previa que tenían los gentiles de la carta a los Efesios cuando andaban en el paganismo. Ahí lo podemos observar en la misma carta. Miren lo que está en el capítulo 2, versículos 1 al 3. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y en los versículos 11 al 12 del capítulo 2, también el apóstol vuelve y refuerza
el concepto. Dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, ajenos de la ciudadanía de Israel. ¿Y qué nos dice aquí en el capítulo 4? Ajenos de Dios. ¿Ven? Y dice, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, pero en otro tiempo éramos ajenos a Israel y a Dios. Por lo cual, eran 11 y 12 nada más. Y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Hermanos, esa era nuestra condición antes de ser creyentes. Pero aún así, aún siendo creyentes, seguimos errando el blanco y practicando cosas que practicábamos cuando no éramos creyentes. Y esa es la amonestación que el apóstol Pablo hace. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andaban en la vanidad de su mente. Ahí encontramos tres palabras bien interesantes en esos tres versículos. La palabra andéis, no como los demás gentiles. Se nos exhorta en la misma carta a los Efesios y en Romanos y en otras a que andemos dignamente conduciéndonos como cuerpo de Cristo. Que nuestras actitudes y acciones diarias glorifiquen el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, pero glorifiquen al Señor, que es la cabeza de ese cuerpo. Por esa razón, cuando un creyente está expuesto a la tentación o expuesto al pecado, lo primero que tiene que venir a su mente con la guía y la dirección del Santo Espíritu es: esto que voy a hacer, o esto que pienso hacer, o esto que acabo de hacer, ¿glorifica al Señor? Es una manera más bíblica de corregir, hermanos. Luego también los padres tenemos que decirles a nuestros hijos: lo que piensas hacer, ¿crees que glorifica al Señor? O lo que estás a punto de hacer, ¿tú crees que glorifica a Dios? O lo que hiciste y has hecho, ¿glorifica al Señor? Porque cuando les preguntamos eso, le tienen que dar una respuesta, es al Señor. A veces queremos que actúen como nosotros queremos, y no está mal que los estorbemos, pero el punto es, lo que están haciendo nuestros hijos, lo que hacemos nosotros, lo que hace la iglesia, glorifica al Señor. La otra parte que vemos ahí, palabra clave, es otros gentiles. ¿Qué significaba en el tiempo de Pablo la frase otros gentiles? Incrédulos, fuera de Israel, excluidos de la presencia de Dios. Pero también encontramos otra palabra clave en esos tres versículos que hablan de vanidad. ¿Y qué es la vanidad? Sino la futilidad. Ahora, ¿qué es futilidad? La futilidad es que nuestra mente, que está llena de vanidad o de futilidad, está llena de cosas que son inútiles y de poca importancia. ¿Cuánto tiempo, cuántos días, meses o años nuestra mente estuvo cautiva por la vanidad de nuestros pensamientos? Y a los jóvenes les insto a eso. Este mundo solamente ofrece un espejismo lleno de vanidad. Y la pregunta ¿es eso importante? Eso va a definir tu felicidad, va a definir tu futuro y va a definir tu eternidad. La vanidad es sinónimo de futilidad y la futilidad es sinónimo de inutilidad. Por eso el apóstol dice: requiero, por favor reaccionen. No anden como los demás gentiles andan en la vanidad de sus mentes. Porque una mente vanidosa, ¿qué sigue después? Tiene el entendimiento entenebrecido. Ese es el resultado de tener mentes vanidosas, que entenebrecen el entendimiento con respecto a lo que es verdad, a lo que es vida, a los asuntos del reino de los cielos y a Dios mismo. Luego en el versículo 18 nos habla de la palabra ajenos de la vida de Dios. ¿Quién es una persona que es ajena a la vida de Dios? Es aquella que aborrece, odia la vida santa que Dios le quiere dar a través de Cristo. Miren lo que dice el versículo 5 del capítulo 2. Y aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Pero muchos, por tener la mente llena de vanidad, el entendimiento entenebrecido, resultan aborreciendo esta oferta de salvación, esta oferta evangélica que Cristo hace. Pero también encontramos otra palabra clave: ignorancia, en el versículo 18.
Dice que son ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay y la dureza de sus corazones. También lo vemos en el capítulo 2, versículo 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y me gusta mucho como lo expresa el apóstol Pablo en 1 de Tesalonicenses 4:5, cuando escribe, inspirado por el Espíritu Santo: no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Pero hay otra palabra clave: dureza. Por la dureza de vuestros corazones. Hermanos, y la dureza bíblicamente se define en sus raíces etimológicas como la raíz de la locura de la humanidad. Porque ¿cuál es la raíz de la locura de la humanidad? Es un rechazo obstinado a conocer a Dios. Lo leímos en Romanos 1, 21 y 22. Verso 19. Perdieron toda sensibilidad. Mira a lo que va llevando ese decaimiento espiritual, tanto al incrédulo como al creyente que se aparta del Señor. Ese decaimiento espiritual lleva a perder la sensibilidad. Dicen los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. ¿Qué significa perder la sensibilidad? Que el pecado no les duele y que la culpa ya no la sienten, es decir, disfrutan del pecado. Pero miren lo que dice el libro de Proverbios 10, 23, la parte A del versículo 23. El hacer maldad es como una diversión al insensato. O sea que el insensato se goza de su maldad y se goza de su pecado. ¿O no lo estamos viendo que hay gente que disfruta matando a otros? ¿O hay gente que disfruta destruyendo a otras personas, o destruyendo familias, o destruyendo hogares, o destruyendo iglesias? Disfrutan de esa maldad. Se han endurecido tanto en su corazón que perdieron toda sensibilidad y aman el mal por amor al mal. Increíble, pero es la verdad de cómo está la raza humana en todo el mundo. Y Romanos 1:32 dice claramente: quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solamente las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. O sea que también se divierten con la maldad y el pecado que hacen los demás. Vamos con la segunda porción, que va del versículo 20 al 21. Y nos dice la palabra de Dios: mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Pero recordemos que todo lo que se mencionó anteriormente, usted y yo lo vivimos y usted y yo lo practicamos. Esto tenemos que estarlo recordando en el sentido de que no olvidemos de dónde nos sacó el Señor, de dónde nos recogió. Estábamos muertos en delitos y pecados, endurecidos, insensibles y disfrutando y gozando del pecado. Esa era la realidad de nuestra condición como gentiles antes de que el Señor nos salvara. Pero dice el versículo 20 y 21, entonces, aprendiendo así de Cristo. ¿Qué significa aprendiendo así de Cristo? Está hablando de que hemos recibido la palabra sobre Cristo. O como el apóstol Pablo en otras partes, en otras cartas que ha enviado, lo resume así. Resume el Evangelio con la expresión proclamar a Cristo. En 1 Corintios 2:2 el apóstol Pablo dice lo siguiente: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Ese era el interés del apóstol Pablo: predicar a Cristo y a este crucificado. En Filipenses 1:18 lo expresa de esta manera: ¿qué pues? Que no obstante de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Aún los que predican a Cristo por intereses distintos al interés del reino de los cielos, el apóstol Pablo se gozaba de que de todas maneras estaban hablando de Cristo. Recordemos que el ladrón de la cruz fue convertido por la palabra, por un evangelio
que salía de las bocas de los impíos. ¿En qué sentido? ¿Qué decían los impíos del Señor? Dice que es hijo de Dios. Si eres hijo de Dios, bájate de esa cruz, sálvate y sálvanos a nosotros. Ah, es hijo de Dios. Ah, dice que eres el rey de los judíos. ¿Dónde están tus súbditos? Ah, es un rey. Y cuando escucha a Cristo decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, dice, y aparte de eso, perdona. O sea que este hombre escuchó un evangelio, no solamente de la boca de Cristo al ver esas expresiones, sino de cómo lo insultaban, pero hablando de Cristo. Increíble lo que es la condescendencia del Señor respecto a esas cosas, ¿no? Spurgeon lo expresaba de esta manera en el sermón que predicó sobre Zaqueo. Él decía que Dios se incline para ver a la humanidad hacia abajo, desde por sí ya es un privilegio, ¿no? El ser condescendiente con mirarnos a nosotros, pero que Dios mire hacia arriba para hacer bajar a un pecador de su orgullo espiritual, eso sí que es doble condescendencia. Y eso es lo que quiere decir el texto, que aunque prediquen al Señor, ya sea por pretexto o por lo que sea, lo importante, y me gozo, dice Pablo, que están predicando a Cristo. ¿Cuánto más en nuestras iglesias que decimos con toda sinceridad y humildad creer que somos las iglesias bíblicas, que queremos ajustarnos al texto bíblico, que tenemos una herencia reformada que queremos mantener porque fueron ellos los que nos llevaron nuevamente a entender que las Sagradas Escrituras son la máxima autoridad, la cual debe dirigir el destino de los creyentes? Toda acción de fe y práctica cristiana tiene que emanar de las Sagradas Escrituras. Y miren cómo lo expresa Pablo en Colosenses 1:27. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Y sigo usando más textos bíblicos que tienen que ver con este precioso mensaje de que habéis sido enseñados por Cristo a andar de la manera que fuisteis enseñados por Él. Aquí en esta porción el apóstol describe que el aprender de Cristo nos lo muestra como el nuevo modelo de aspiración y comportamiento que fluye de la gratitud de nuestros corazones por la gracia que Dios nos ha otorgado a enviarnos a Cristo y su Evangelio. Eso fue lo que hizo Juan el Bautista. Arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y luego Cristo continuó ese mismo mensaje diciendo, arrepentíos y creed el Evangelio, porque el reino de los cielos está entre vosotros. Mis hermanos, el creer el Evangelio nos une a Cristo. Verso 21 dice, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. Y la pregunta es, ¿dónde conocemos esa verdad? ¿En cuál fuente podemos conocer el carácter de Cristo, la palabra de Cristo, la verdad de Cristo, el Evangelio de Cristo? En su palabra. Iluminados por el Espíritu de Dios para que la podamos atesorar y comprender y entender y aplicar, por supuesto. El Evangelio o el creer el Evangelio nos une a Cristo, como está expresado en el capítulo 1 de Efesios, en el versículo 13. En Él, en Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y por supuesto incluye la santidad de Cristo en su naturaleza humana. Ahora bien, el mensaje del Evangelio nos llama a arrepentirnos del pecado y a seguir a Cristo obedeciendo la voluntad de Dios. Vamos por un momento a Hechos 26:20. Estamos hablando de que el Evangelio nos llama a arrepentirnos del pecado y a seguir a Cristo obedeciendo la voluntad de Dios. Y dice así,
sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Es decir, que las obras dignas de arrepentimiento son un claro estandarte de que tú y yo somos verdaderos cristianos. El cristiano peca, sí, lamentablemente seguimos pecando, pero el arrepentimiento es uno de los estandartes que nos dejan ver que somos verdaderamente creyentes, porque nos duele el pecado, no como lo expresaba Pablo al principio en aquellos que habían perdido la sensibilidad y que al pecar no sentían ninguna culpa. Por eso la importancia es que usted y yo nos arrepintamos de forma inmediata cada vez que pecamos. No deje que el pecado avance a tal punto que su corazón se endurezca de tal manera que le cuesta más trabajo arrepentirse. El arrepentimiento es un buen síntoma y es una buena señal de que somos verdaderamente creyentes. Es decir, el mensaje proclamado sobre Cristo es lo que produce este fruto, conforme a la verdad que está en Cristo. Por eso el apóstol Pablo es tan claro cuando él se expresa de la Biblia en los siguientes términos: el Evangelio de Dios, el Evangelio de Cristo y mi Evangelio. Por eso él se atrevía a decir: sed imitadores de mí como yo de Cristo, porque Pablo era un fiel seguidor y practicante del Evangelio de Cristo y lo predicaba con total fidelidad. Miren la importancia de los púlpitos, porque hacia donde va este púlpito va la iglesia. Y si en los púlpitos no se predica la doctrina y se amonesta para que tenga una aplicación práctica adecuada, los púlpitos tienen el poder de poder guiar a la iglesia a donde no debe guiarla. La responsabilidad de los púlpitos es llevar a la iglesia ¿a quién? ¿Hacia el pastor? No, hacia Cristo. Mi deber como pastor es predicarle a usted la palabra de Cristo para que usted la lea, la entienda, la memorice, la medite, la aplique. Y que usted vaya a Cristo. Así era el Juan el Bautista. Él envió a sus discípulos: vayan a Él, porque es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Pero en muchas iglesias se practica que los pastores quieren que la gente vaya y los busque a ellos, cuando el deber de uno es hacer y lograr por la palabra y el Espíritu que ustedes busquen al Señor, busquen su consejo, busquen su palabra. Sí, por supuesto uno puede ayudar y apoyar y a orar e interceder, pero no de que dependan de una persona, sino que dependan de Cristo. Para eso nos ha dado su palabra, su Espíritu, su obra majestuosa en la cruz, su resurrección. Vamos con la otra porción de los versículos 22 al 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Qué porción tan preciosa. 3 palabras claves observamos ahí, hermanos: despojados, renovados y vestidos. Vamos a mirar cada una de ellas. Hermanos, pertenecer a Cristo involucra repudiar la vida antigua, la forma de vivir en Adán, el viejo hombre, y adoptar una nueva forma de vivir en Cristo, el nuevo hombre. En Efesios 2, 15 al 16 observamos lo siguiente: aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo, o sea, en Cristo, de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. ¿Sí es la importancia de leer toda la carta completa? Y ojalá, hermanos, se animen a seguirla leyendo hasta que culminemos. Hemos predicado, este es el sermón número 12, pero qué bueno que la puedan leer continua y constantemente la carta de los Efesios. Son 6 capítulos, la pueden leer una vez diaria y recordar las enseñanzas
y cuando lleguemos al capítulo 5 y el pastor exponga la palabra, pueden tener ustedes también el criterio de decir, oh sí es correcto, oh sí, cuando la leí, la medité, el Señor me abrió mis ojos y mi entendimiento a lo mismo, o si no, o si tenía algún error se le corrige, o si tiene la claridad absoluta y el equivocado soy yo, me puede decir, pastor, pero mire que en el capítulo 5 dice esto, lo interpreté de esta manera. Todo eso es importante. O sea, el punto es que lo que pretendemos es provocarlos, si me permiten esa expresión, a que ustedes lean, escudriñen, amen, atesoren las Escrituras como el pan de vida. Ese es su alimento espiritual, hermanos. Biblia y oración, oración y Biblia, decía un querido predicador, guiada por supuesto por el Espíritu Santo. Entonces dijimos que en Efesios 2, del 15 al 16, Pablo dice que Dios creó un nuevo hombre en Cristo y reconcilió consigo mismo a los judíos y a los gentiles mediante su cruz. Pero en Gálatas capítulo 3, versículo 27, Pablo describe la conversión como el revestirse de Cristo. Es la imagen de quitarse ropas raídas y sucias y vestirse con ropas nuevas. Pero también lo podemos ver expresado claramente en Colosenses 3, del 9 al 11, donde Pablo dice con claridad que este cambio de vestimenta, y obsérvese bien, cambio de identidad, de Adán a Cristo, ya ha ocurrido en los creyentes. O sea, tú y yo ya hicimos la transición del viejo hombre al nuevo hombre en Cristo. Pero aún así la palabra nos amonesta a que dejemos de hacer cosas que hacíamos del viejo hombre, porque es que ese viejo hombre es tenaz. Una vez Lutero dijo, una vez quise ahogar a ese viejo hombre en la pila del bautismo, pero descubrí que el infeliz sabía nadar. Esos eran apuntes interesantes de cómo estos preciosos hombres interpretaban las Escrituras. Tenemos que ahogar a ese viejo hombre, así sepa nadar. Tenemos que despojarnos de ese viejo hombre, tenemos que quitarnos esas ropas sucias, raídas de ese viejo hombre y vestirnos en Cristo, porque eso ya ocurrió. Es decir, no es que usted lo vaya a hacer en su voluntad, es que Cristo ya le dio los medios de gracia para hacerlo, porque Él ya lo hizo por nosotros. El gran comentarista y teólogo William Hendriksen, que es uno de mis comentaristas preferidos, afirma que el creyente diariamente debe experimentar una conversión progresiva, puesto que seguirá siendo pecador hasta la muerte. Pero aunque sigamos siendo pecadores, esto no implica que debemos entregarnos pasivamente a toda suerte de pecados, sino que por el contrario debemos diligentemente esforzarnos por abandonarlos. Vestirse de este nuevo hombre es una acción positiva que nos conduce a poner en práctica la santidad divina. Con lo que hablábamos esta mañana en el estudio bíblico, la perseverancia de los santos. Y enseñábamos y aprendíamos que podemos perseverar por una sola razón, porque Dios nos preserva. Si Dios no nos preservara, que nadie pueda arrebatar de su mano a sus ovejas, ¿quién podría perseverar? Entonces es nuestra responsabilidad perseverar. ¿Pero por qué podemos perseverar? Porque Dios nos preserva. Porque ni la muerte, ni la vida, ni lo pasado, ni lo presente, ni lo futuro, ni ninguna cosa creada, ni principado, ni potestades, nada nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, la gracia restaura lo que el pecado ha dañado ruinosamente. En resumen, el contraste entre el viejo y el nuevo hombre lo podemos expresar así. El viejo hombre se caracteriza por la confusión, la oscuridad, la dureza de corazón, la falta de sentido de vergüenza. Este hombre vive según los deseos de la carne, sin la guía del Espíritu Santo. El hombre nuevo, en caso contrario, es creado a imagen de Dios y vive con justicia, santidad y verdad. Este hombre renueva su mente y su corazón por medio de la palabra y del Espíritu y vive en armonía con Dios y con los demás. En resumen, podemos distinguir esos dos tipos de hombre. Hay muchos más elementos, por supuesto. Vamos con el versículo 25.
Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Cuando dice por lo cual, es como decir por lo tanto. ¿Sí? Todo lo que ha expresado anteriormente. Por lo tanto, para podernos renovar en Cristo, es necesario que dejar de mentir. Y también se puede interpretar de esta manera: debido a que ahora somos creyentes en Cristo y somos un nuevo hombre en el último Adán, que es Cristo, los cristianos tenemos la responsabilidad de hablar la verdad con su prójimo, lo cual se basa no solo en la escritura del Antiguo Testamento del libro de Zacarías 8:16, que dice lo siguiente: estas son las cosas que habéis de hacer, hablad verdad cada cual con su prójimo, juzgad según la verdad y lo conducente, a la paz en vuestras puertas. Repito, no solamente por lo que el Antiguo Testamento nos enseña acerca de hablar la verdad con el prójimo, sino porque en el Nuevo Testamento vemos la realidad de que pertenecemos a un cuerpo el cual crece en unidad mientras hablamos la verdad en amor. Observen lo que dice el versículo 12 del capítulo 4: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y lo que dice los versículos 15 y 16: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro y recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Pero no podemos edificarnos en amor si nos mentimos. La mentira es del diablo, hermanos, así de claro. ¿Cómo se puede edificar un cuerpo? ¿Cómo podemos respetar el cuerpo de Cristo si nos mentimos unos a otros? Si la verdad no está en nosotros o no la practicamos. Y en los versículos del 25 al 32 nos aclara que la conducta que los lectores y oidores de Pablo debían exhibir es la de un nuevo hombre que vive bajo la realidad de esa nueva creación. ¿Qué dicen los versículos del 25 al 32? Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Luego dice el versículo 26 y 27: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y algunos han interpretado mal este versículo. Dicen que airaos, pero no pequéis es un imperativo. Y entonces que estamos autorizados a enojarnos. No, lo que significa este versículo es que no se trata de un mandamiento a enfadarnos. Porque si no, entonces se contradeciría con el versículo 31. ¿Qué dice? Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Entonces, ¿qué significa airaos pero no pequéis? Es una advertencia a no dejar que el enfado nos lleve a pecar. Quiero que observemos por un momento Mateo 5, 22. Habla el Señor Jesucristo: pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano. Ahora, quiero advertirles que la versión original dice cualquiera que se enoje alocadamente contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Qué tremenda advertencia, ¿no? Si ve que el enojo es grave, si no se controla, pues dice airaos, pero no pequéis. Si te vas a enojar, no peques, no ofendas, no insultes, no juzgues.
No seas grosero, no seas atrevido, porque el enojo lo puede llevar a uno a eso y a muchas cosas más. ¿Cuántas cosas ustedes y yo, o de cuántas cosas ustedes y yo nos hemos arrepentido que dijimos en momentos de ira? Y se las dijimos a nuestros seres más amados y luego nos arrepentimos. ¿Yo por qué dije eso? Perdóname, fue sin querer, fue queriendo. ¿Por qué? Porque no tuvo dominio propio, porque dejó que su enojo se le saliera de control, y ahí sí mostró lo que verdaderamente traemos en nuestro corazón. No solamente la manera como podemos enojarnos, es también la manera como podemos reaccionar cuando alguien nos hace enojar. Y esa manera de reaccionar también cabe en este mismo contexto, porque está hablando de cómo estamos manejando la ira o el enojo en las situaciones o circunstancias que el Señor permite que nos pongan, o en las que nosotros mismos, por desobediencia, nos ponemos o nos exponemos. Por eso dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Esto qué es lo que quiere decir? Que no dejes pasar ese enojo hasta el otro día, sino que más bien en ese mismo día pases de la ira a la misericordia. Es lo que la palabra nos instruye. ¿Por qué? Porque en el versículo 27 claramente dice, no deis lugar al diablo. O sea que está hablando que si nos airamos y pecamos y el sol se pone sobre nuestro enojo, le estamos abriendo la puerta y el corazón y la mente nuestra al diablo para que tenga lugar con nosotros en ese tipo de reacciones. ¿Y qué es lo que él va a hacer? Avivar ese fuego. Enójese más, sígase enojando. ¿Sabe qué, más bien? Haga una cosa, deje que la ira se le enoje más todavía. Y así somos cuando estamos sin el control del Espíritu del Señor y cuando damos rienda suelta a nuestras pasiones, porque también el enojo forma parte de las pasiones. No solamente las pasiones tienen que ver con la carne, tienen mucho que ver, cuando hablo de la carne se habla de toda la pecaminosidad del ser humano, sino que también el enojo puede apagar, contristar al Espíritu del Señor y dar lugar al diablo para que lo sigamos haciendo. ¿Por qué? Porque la ira pecaminosa le proporciona al diablo una base legal para nuestro corazón. Y el diablo valora eso especialmente, porque a él le encanta ser el perturbador. Es lo que dice Efesios 2:2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y Efesios 6:11, vamos a adelantar ese versículo, dice, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Es lo importante de revestirnos de Cristo, de su palabra, de su espíritu, porque somos proclives a caer en todas estas cosas por la naturaleza pecaminosa. Y cuando estamos en desobediencia ante el Señor, estamos expuestos a que el diablo nos zalandee. Por eso el Señor le decía a Pedro, Simón, Simón, hijo de Jonás, he aquí Satanás ha pedido tu alma para zarandearte como a caña, pero yo he orado por ti, para que tu fe no falte. O sea que vamos a ser zarandeados por el enemigo, claro que sí. Pero el Señor orará por nosotros, pero también nos exige que nosotros nos rindamos a Él, nos vistamos de la armadura de Dios, del nuevo hombre, y aprendamos a batallar y a rechazar. Hace 2 días estuve reunido con un pastor amigo mío y estuvimos todo el día juntos y me hizo ver una enseñanza tan preciosa de que todo el camino del pueblo de Israel desde Egipto hasta Canaán fue una batalla. Observe cuántas batallas tuvieron con enemigos externos y también las batallas internas, porque había enemigos internos también. ¿O qué creen? ¿Que fue que Israel ya, el Señor les entregó la tierra de Canaán, la tierra prometida, llegaron y la tomaron así sin nada? No, les tocó batallar muchas batallas contra grandes ejércitos de paganos. Y eso refleja claramente lo que es la vida y el transcurrir y la transición de todo hombre y mujer de Dios, que para llegar a la tierra prometida, que es nuestra Canaán celestial,
tenemos que estar en batalla todos los días de nuestra vida. Verso 28. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Claramente, Éxodo 20:15, donde está el octavo mandamiento que dice, no hurtarás. Los cristianos no solamente debemos despojarnos del robo, sino también vestirnos del trabajo duro, haciendo el bien y dando generosamente al necesitado. Hay que trabajar muy duro, mis hermanos. ¿Usted quiere ser prosperado? Trabaje, y trabaje duro y arduamente. Esa es la verdadera doctrina de la prosperidad. No es que usted ponga aquí 10.000 pesos y el Señor se va a convertir en 100.000 o en 1.000.000. No, eso no es cierto. ¿Quiere ser prosperado? Trabaje y trabaje duro. Y aún así hay muchos buenos hermanos que toda su vida han trabajado durísimo y no prosperan. Sobreviven, no viven con lo necesario. Luego eso quiere que usted ofrende para que el Señor le multiplique. No, no es así. Nosotros ofrendamos porque es una forma de adorar a Dios. Y porque Dios estableció que las ofrendas son el medio de gracia que Él estableció para el sustento de su obra y de la iglesia. Y de los que viven o vivimos del Evangelio. Ese es simplemente el propósito. Glorificar a Dios. No creer que va a ser una inversión en el banco celestial. ¿Quiere prosperar? Trabaje bien duro, ¿verdad? Con diligencia y con honestidad. Porque hay gente que trabaja muy duro pero roba. Hay gente que trabaja muy duro pero saquea. No. Trabajar duro haciendo el bien y dando generosamente a otros. Verso 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Literalmente significa para la edificación de la necesidad. Miren lo que dice el versículo 16 de ahí mismo. De quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Ahora, ¿qué requiere esto, hermanos? Esto requiere saber escuchar y escuchar. ¿Qué dice Proverbios 18:13? Al que responde palabra, escuchen esto, hermanos, al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. Nos pasa todos los días. Cuando hay discusiones familiares, ¿no le pasa que usted en vez de escuchar lo que la otra persona le quiere expresar, usted ya tiene el argumento antes de que ella lo exprese? Porque en vez de escuchar a la persona, estamos preparando la defensa de cómo contraatacar. Y miren lo que dice Proverbios. Al que responda palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. Pero no me quiero quedar ahí. Vamos a explicar qué es fatuidad y qué es oprobio. En el contexto bíblico, fatuidad es necedad, falta de sabiduría, falta de entendimiento, especialmente en los asuntos espirituales. La fatuidad es más que una simple vanidad, es una combinación de necedad, presunción infundada y una percepción distorsionada de la realidad. Dios tenga misericordia de todos nosotros que tenemos bastantes grados de fatuidad, unos más, otros menos, pero que el Señor nos ayude a corregir todo esto, mis hermanos. Oprobio, en la Biblia se refiere a la deshonra, a la humillación o vergüenza pública que alguien sufre a menudo por su causa de su propia conducta o por la de otros. Nos ha pasado que sentimos vergüenza por lo malo que hemos hecho, pero también sentimos vergüenza ajena por lo malo que hacen otros a quien apreciamos y conocemos y la sentimos. Eso es oprobio. Versículo 30. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. No contristéis es lo mismo que no entristezcáis. Es decir, no entristezcamos al Espíritu por el uso destructivo del hablar que fue descrito en el versículo 29.
es que la Biblia es una consecución, no hay que sacar los textos de su contexto. Contristamos al Espíritu Santo por lo que vimos en el 29. Dice ninguna palabra corrompida, o sea que si sacamos palabras corrompidas de nuestra boca, vamos a destruir, no vamos a edificar, y eso contrista al Espíritu de Dios. Aún cuántos hermanos siguen diciendo groserías y vulgaridades con sus bocas. Siguen mintiendo o seguimos mintiendo y diciendo groserías y palabras de un calibre, y luego la Biblia nos dice que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Ven la importancia? ¿Cuántas veces maldecimos con palabras que no debemos usar? O sea, el creyente no tiene por qué usar groserías, no tenemos por qué estar usando vulgaridades, no tenemos que estar usando palabras ofensivas en el sentido peyorativo de las cosas. Claramente dice aquí que eso contrista al Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo puede entristecerse, ¿qué indica? Que es una persona y no una fuerza impersonal. Para él es una persona que tiene mucha fuerza, pero no es una fuerza impersonal. El apóstol aquí recurrió a Isaías 63:10, que dice: mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Hermanos, miren esta reflexión. Que tú y yo seamos enemigos de Dios es muy grave, pero les aseguro que es mucho más grave que Dios sea enemigo nuestro. Porque aunque seamos enemigos de Dios, Él sigue siendo Dios. No le va a pasar absolutamente nada. Pero si Él es enemigo de nosotros, estamos totalmente perdidos. ¿Ven? Pero también aquí surge que el Espíritu Santo en ese texto sugiere el texto que tiene una temible majestad. ¿Recuerdan en Hechos 5 el caso de Ananías y Zafira? Que engañaron a Dios, al Espíritu Santo, y los fulminó. Entonces, hermanos, gracias al Señor que vivimos por la gracia de Cristo, que Él nos guarda aún de la propia ira del Padre. Por eso es que cuando uno dice, ¿de qué te salvó el Señor? No solamente nos salvó del infierno, del pecado y de la muerte. En esencia, Dios nos salvó de su propia ira, porque los impíos van a sufrir toda la ira santa y justa de Dios. El creyente no. ¿Quién podría soportar la ira de Dios? ¿Quién podría sostenerse ante la furia santa del Señor? Y por último, los versículos 31 y 32 dice: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes bien, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Hermanos, aquí la palabra clave es sellados. ¿Para qué? Para el día de la redención. Marcados por el Espíritu como parte de Dios, como pertenecientes a Dios hasta que llegue la total libertad. Hermanos, el Espíritu da gozo y paz. Eso lo dice Gálatas 5:22. Porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Si un creyente persiste en pecar, el Espíritu Santo hará declinar su consuelo. Miremos dos citas. Salmo 32. Y con eso culminamos. Salmo 32. Versículos 4 y 5. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Selah. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Selah. Para el que no comprende, la palabra Selah significa alto, reposo, pausa. Y es palabra de Dios. Por eso cuando estábamos cantando los salmos hoy, en los que pudimos cantar, el hermano Jesús y yo mencionábamos la palabra Selah, porque forma parte de la palabra de Dios. Pero si escuchan, de día y de noche se agravó sobre mí tu mano.
y mi verdor se volvió en sequedades de verano. Pero mire la esperanza para el creyente, pero dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. ¿Y sabe qué me impacta de ese texto? Que no dice, y tú perdonarás la maldad de mi pecado, sino que dice, y tú perdonaste. ¿Sí se da cuenta, hermanos? Porque el perdón para nosotros ya fue dado en la cruz del Calvario. Y aunque pecamos, si nos arrepentimos y confesamos, dice que el Señor no nos va a perdonar, sino que ya nos perdonó. Mire que la actitud del salmista es, y no encubrí mi iniquidad, dije confesaré, ahí está en futuro, mis transgresiones a Jehová. Y luego en presente dice, y en pasado, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Pero el Espíritu Santo nos puede llevar a ese tipo de situaciones, de que nuestro verdor se convierta en sequedades de verano. Y el Salmo 51, que se conoce como el Salmo penitencial de David, en los versículos 11 y 12 dice lo siguiente: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Hermanos, en los versículos 31 y 32 lo que vemos es que los creyentes debemos quitarnos de toda ira carnal y de toda amargura y vestirnos del perdón y de la tierna compasión y del amor que el Padre nos ha mostrado en Cristo Jesús y especialmente hacia otros creyentes. Por eso el Señor termina diciendo en Juan, bueno, no termina ahí, pero el sermón termina expresando lo que el Señor dijo en Juan 13:34: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Amén. Oremos, hermanos. Soberano Dios, gracias por esta enseñanza que nos has expresado a través de la carta de Pablo a los Efesios en este capítulo 4. Señor, suplicamos para todos los hermanos que están presentes aquí en la iglesia, para las familias que están siendo representadas y que no han hecho todavía, por tu gracia, esa transición del hombre viejo al hombre nuevo, que hoy sea ese día de salvación para ellos y para nosotros. El profeta Jeremías te oraba a ti diciendo: Señor, conviérteme a ti y me convertiré a ti. Hoy hemos leído textos donde tú nos demandas convertirnos a ti, lo cual sería imposible si tú no nos conviertes. Por eso hoy queremos pedirte perdón por nuestros pecados, queremos pedirte perdón por nuestras muchas iniquidades, queremos pedirte perdón de corazón, de lo profundo de nuestro ser, para que tu gracia y tu misericordia la podamos experimentar en nuestras vidas y que no sigamos contristando a tu Santo Espíritu. Señor, en Cristo Jesús te damos tantas gracias por habernos sacado y libertado de ese viejo hombre lleno de maldad y de pecado, de vestiduras ruines y sucias, harapientas, y nos has vestido con el vestido de Cristo, con el vestido del Evangelio de tu Espíritu, de la fe y del escudo, de la salvación, de toda la armadura de Dios. Y esto mismo suplicamos para nuestros seres amados. Sabemos, Señor, que tú eres soberano en salvar a quien tú quieres, pero también nos has demandado que cada uno de nosotros debe orar, interceder, clamar y gemir por los nuestros, por los de nuestra iglesia, por los de nuestras familias, por nuestros amigos y vecinos, por los hermanos, por los hijos, por los nietos, por los sobrinos, por los tíos, por los padres y madres. Señor, que el Evangelio de Cristo abra sus mentes y sus corazones por la gracia de tu Espíritu y les concedas, quieras tú, Señor, la salvación a todos ellos y los quieras llevar a ser hombres nuevos. Que los quites, que los apartes de la influencia de Adán hacia el gobierno y la influencia de Cristo. Esta es la petición que hacemos esta mañana en esta pequeña congregación y es este deseo también acerca de las iglesias de todos nuestros hermanos que predican el verdadero Evangelio y donde Cristo es predicado. Ayúdanos, Señor, a vivir como el nuevo hombre, ese nuevo hombre que tú has creado por ti y para ti, para tu honra y para tu gloria.
Y una vez más, Señor, gracias. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Cristo Jesús. Gracias, Santo Espíritu de Dios, por renovar nuestra mente, nuestros corazones, nuestros pensamientos, aún nuestros sentimientos hacia un hombre nuevo, totalmente nuevo hasta el día del Señor. Porque tú perfeccionarás la obra que un día comenzaste en nosotros hasta tu segunda venida. En ti confiamos, en ti nos sostenemos, en ti nos sustentamos, en tu palabra creemos, te confesamos como nuestro único y suficiente Salvador y tu palabra como nuestra única fuente de autoridad espiritual en la cual debemos alimentarnos, fortalecernos, gozarnos, santificarnos y vivificarnos en ella por tu amor, por tu poder, por tu misericordia y por tu gracia en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Que el Señor les continúe bendiciendo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo Jesús. Un abrazo fraternal para todos, preciosas familias. Dios les bendiga.